Eh, Hoy vamos a comenzar a ver un poco en realidad lo que es el cierre, ¿no? de todos estos teóricos, en el sentido de que ustedes van a ver en los dos teóricos que siguen hoy y mañana un poco la integración de todos los conocimientos que vieron hasta ahora. O sea, van a ver conceptos que los vamos a repetir, van a ver alguna diapo que ya la vieron, yo la puse de gusto, para que ustedes puedan integrar todo y no se armen un merengue en la cabeza que después no saben para dónde van. Entonces, aprovechen y pregunten, chiquitines, porque son las últimas oportunidades que tienen antes del primer parcial. ¿Ah? Bien, entonces, yo les puse acá un gráfico, bueno, en realidad es una tabla, ¿no? Estos datos son proporcionados por la Organización Mundial de la Salud. Esto fue del año 2005, en donde ustedes pueden ver que en ese año, o a ese año, los que se morían por infecciones, por patógenos en el mundo, eran 14 millones de personas. Eso en las décadas que han seguido se ha mejorado. Se ha mejorado por políticas sanitarias del Estado, pero se ha mejorado también porque se ha avanzado en los conocimientos de cómo los patógenos evaden el sistema inmune. ¿No? Y además se han, obviamente, que también generado vacunas. Entonces, eso al 2016, y en realidad después, hasta ahora no hay una que sea 2018, la ONU se lo saca cada 2 años más o menos, pero al final seguramente esté. En 2016 ya habíamos bajado las muertes por enfermedades infecciosas a 6 millones globalmente en el mundo. Entonces, ¿qué causan estas muertes? Bueno, las causan patógenos extracelulares, pero también intracelulares. Nosotros los dividimos en uno y otro para ir un poco más lento y para que sea más ameno la incorporación de conocimiento, pero van a ver que muchas veces las vías o la respuesta inmune que se monta es parecida. Bien, entonces, en general de las infecciones por patógenos, ustedes ya lo saben a esto, ya saben que el sistema inmune sabe distinguir entre un patógeno o sea, un microorganismo patógeno que va a causar lesión, que va a causar enfermedad, y un microorganismo que es comensal, ¿tá? Por ejemplo los de la flora microbiana. Ustedes ya saben que la respuesta inmune va a estar dada por los dos tipos de respuesta inmune, por la innata y la adaptativa. Ustedes ya saben que la innata va a guiar a la adaptativa, eso ya lo saben, y ustedes ya saben que el sistema inmune es específico, se adapta y se especializa. Todos esos conceptos ustedes ya los conocen. Entonces, otros conceptos que tienen que saber, que parte de lo que se define como virulencia de un patógeno es la capacidad que tiene ese patógeno de evadir la respuesta del sistema inmune. ¿Tá? Y cómo evade la respuesta del sistema inmune lo vamos a ver en las diapos que siguen. Y por otro lado, que la respuesta no es gratuita, la respuesta inmune que se monta, sino que puede generar daño tisular o lesiones. Y van a ver que eso, pues, y lo van a ver en la clínica también, ahora vamos a ver un esquemita, pero van a ver que muchos patógenos generan cosas leves y otros cuadros clínicos realmente graves. Por otro lado, hay algunos microbios que logran establecerse y no son eliminados. El caso del herpes, el caso del bacilo de Koch, o sea, que produce tuberculosis, y ustedes ya le fuimos dando ideas y conceptos de que hay pacientes que tienen defectos que pueden ser heredados o adquiridos, que van a hacer que el paciente tenga diferentes susceptibilidades a las diferentes infecciones. ¿Tá? Esos son conceptos grandes. Entonces, entre los dos teóricos de hoy van a ver la respuesta inmune que se monta frente a este tipo de patógenos. Hoy vamos a ver las bacterias extracelulares, los protozoarios y parásitos multicelulares y los hongos, que en su etapa extracelular. Después lo vamos a ver porque algunos hongos algunos son extracelulares, otros tienen una etapa extracelular y luego se vuelven invasivos. La respuesta inmune es diferente para cada una y mañana van a ver esta parte. Bien, vamos a empezar con las bacterias extracelulares. Esto es muy importante porque las infecciones por estas bacterias son las que ustedes van a manejar muy frecuentemente, sobre todo al principio de su actividad clínica, porque son las bacterias que van a dar infecciones urinarias bajas,
neumonias, gargantas, etc. Entonces esto ustedes lo van a manejar, y lo van a manejar muy tempranamente. Después se especializarán en una otra cosa, pero bueno, esto lo van a manejar. Entonces, estas bacterias, que pueden ser gram positivas o gram negativas, como Staphylococcus streptococcus, típico, Escherichia coli, Clostridium, todas estas bacterias producen enfermedades, sobre todo por dos grandes mecanismos. El primero es la inflamación. La inflamación, ustedes van a ver en el teórico de inflamación, pero la inflamación es una respuesta no específica, en principio. Entonces, esa inflamación va a destruir el tejido en el sitio de inflamación. Y va a destruir con el objetivo final de destruir a la bacteria, evidentemente. Pero también va a haber daño por el lado de las toxinas. Nosotros ya habíamos empezado a hablar de toxinas en el teórico de anticuerpos, de respuesta inmune efector humoral. ¿Se acuerdan que esas toxinas podían ser endotoxinas, o sea, propias del microorganismo? Por ejemplo, las que estaban en la pared del microorganismo, como el LPS, por ejemplo, o el lipopolisacárido. Y después estaban las endotoxinas, que ya habíamos visto ejemplos con ustedes, como la difterica o la colérica, el anthrax también, que es una toxina bastante complicada. Estas exotoxinas, sin embargo, son liberadas por el microorganismo, pero los dos tipos van a generar daño tisular, ¿de acuerdo? Estos son las dos grandes formas de producir enfermedad por las bacterias extracelulares. Bien, entonces, la inmunidad innata, que es la primera que responde, lo primero que tiene para responder es la barrera epitelial, conformada por la piel y si no por las mucosas. Ustedes ya vieron en respuesta inmune innata lo que hacen estas barreras epiteliales o barreras mucosas. Ustedes ya saben que, bueno, además de ser una barrera física, estas barreras suelen tener capas de queratina, que por lo menos impiden o enlentecen la infección. Secretan mocos. ¿Se acuerdan que en el moco había inmunoglobulinas que podían agarrar a las bacterias? Y por supuesto enzimas que van a tratar de degradar las bacterias. Va a haber descamación del epitelio. La descamación del epitelio es un mecanismo para eliminar microorganismos patógenos. Y por supuesto las cilias, ¿no? Las cilias son un mecanismo muy importante porque tienen un efecto de barrido. Cuando hay una enfermedad como la fibrosis quística que tiene comprometido el fenómeno de barrido por las cilias, bueno, esos pacientes típicamente sufren de infecciones respiratorias pulmonares. ¿Bien? Y por otro lado, como inmunidad innata más próxima, tenemos a la flora microbiana, que es no patogénica. Entonces, ¿qué pasa con esa flora microbiana? Lo que hace la flora microbiana es competir por el lugar y por los alimentos. Entonces, no le deja mucha opción a la bacteria, a menos que la bacteria le gane. Y la flora microbiana es reactiva en el sentido de producir, por ejemplo, ácidos grasos, bacteriocinas, que van a inhibir el crecimiento de las bacterias patógenas. Está todo un equilibrio que se logra teniendo la flora microbiana en buen estado. Eso sería como el primer escudo que tiene el sistema inmune. Y luego, por supuesto, y esto ustedes vayan al teórico de innata y ya lo vieron, pero las bacterias también tienen, o los microorganismos tienen motivos, que son los PAMPs, que son reconocidos por el sistema inmune, y porque el sistema inmune tiene receptores de reconocimiento para esos patógenos. Entonces, estos tres ítems son los más importantes de la inmunidad innata frente a las bacterias extracelulares. Entonces vamos a empezar por el primero, que es el reconocimiento por receptores. Acuérdense que esos receptores pueden ser secretados. Acuérdense que está el MBL. ¿Qué reconocía el MBL? ¿No se acuerdan? Manosa, exactamente, son receptores de manosa. Entonces, ¿qué va a activar? La vía de las lectinas del complemento. Después hay receptores que están en las membranas de los endosomas. Esos receptores, que también pueden haber TLR, son los CLR. Después tenemos los receptores de células dendríticas y macrófagos, los scavenger receptor, que son como receptores basureros que empiezan
a agarrar todo lo que pasa por ahí. Y después los receptores que señalizan, como los TLR y los LR, que ahora vamos a ver un poco más. Y por otro lado, acuérdense que la respuesta inmune innata tiene células que son las ILC1, ILC2 y ILC3, ¿se acuerdan? Que son parecidas a la adaptativa, a TH1, TH2, TH17, pero no tienen el receptor T, ¿tá? Entonces, esto es el espejo de lo que sería TH17 en la respuesta adaptativa. Entonces, las ILC3 son sumamente importantes para las bacterias extracelulares porque además secretan interleuquina 17 y la interleuquina 17 atrae neutrófilos. Y los neutrófilos, ahora lo vamos a repasar, pero acuérdense que es muy importante para matar patógenos que son grandes y que son dificultosos de ser fagocitados. Y los eosinófilos también, pero la interleuquina 17 atrae mucho neutrófilos. Por supuesto que también las ILC3 van a secretar o producir interleuquina 22 y GM-CSF, ahora lo vamos a ver. Y la interleuquina 22 activa las propiedades de la barrera epitelial. Y vamos a ver que la vía TH17 también es muy importante para los hongos, ¿ah? Pero ahora estamos viendo las bacterias y también son importantes las ILC3. Eso es en cuanto a lo innato. Y en cuanto a receptores TLR, y esto capaz que yo les recomiendo que lo sepan, hay receptores que son de membrana, hay receptores que están en los endosomas. Acuérdense que los de membrana son el 5, el 4, y el 2, y el 6 y el 1, y los de los endosomas el 7, el 3, el 8 y el 9. Y eso es muy importante, porque incluso a nivel asistencial, porque después van a ver cremitas, van a ver que el imiquimod es una cremita que va a señalizar con un TLR específico. Entonces ustedes tienen que saber en dónde están y a quién activan. Pero en este caso que estamos hablando de patógenos intracelulares, bueno, los patógenos intracelulares, obviamente que los virus, algunas bacterias activan TLR que están en los endosomas. Esto ya lo vieron en el teórico de innata. Pero bueno, las bacterias extracelulares, este es un ejemplo típico de Escherichia coli. Escherichia coli tiene lo que se llama la flagelina, tiene estos flagelos que específicamente activa a TLR5, ¿tá? Pero por otro lado también expresa LPS, entonces por el lado del LPS activa TLR4 y tiene proteoglicanos y lipoproteínas que activan otros TLR. Una vez que los TLR activados, lo que pasa es que hay una cascada que es común, porque hay proteínas que se activan, se fosforilan en cascada, lo que hace que se transcriban factores que luego van a permitir, ¿tá?, que se produzcan las citoquinas, sobre todo inflamatorias, porque esto es una respuesta inmune innata. O sea, yo estoy diciéndole al sistema inmune hay peligro, entonces va a haber una respuesta inflamatoria, sobre todo en principio con interleuquina 1, TNF-alfa, se van a transcribir y se van a producir quimioquinas que van a atraer células del sistema inmune. Entonces todo esto lo podemos resumir con que esta activación va a tener una respuesta inflamatoria mediada por estas citoquinas. Van a ver que estas citoquinas son muy importantes en un cuadro clínico grave que vamos a ver ahora después como consecuencia de una infección por patógenos extracelulares, por bacterias extracelulares, pero también las quimioquinas que reclutan leucocitos y las citoquinas que van a guiar la respuesta inmune adaptativa, ¿tá? Entonces todo esto va a hacer que se produzca una respuesta inmune de tipo efector porque hay un peligro inmunológico, ¿de acuerdo? Y el objetivo del sistema inmune cuando hay un peligro inmunológico es traer las células del sistema inmune, ¿tá? Ese es el objetivo. La inflamación es el reclutamiento de las células del sistema inmune que van a ser efectoras, ¿tá? Bien. En segundo lugar dijimos que la inmunidad innata frente a bacterias extracelulares se basaba en la fagocitosis. Ustedes ya saben lo que es la fagocitosis, ya saben que es en la inmunidad innata hecha sobre todo por neutrófilos y macrófagos, ¿tá? Entonces, y a esta altura, si conjugan este teórico con el de innata y repasan, van a ver que dieron también que los macrófagos y los eosinófilos tienen todo tipo de receptores, como receptores de manosa, los TLR, los receptores para complemento,
Los receptores para los glucanos, que son muy importantes para los hongos también, bueno, los neutrófilos también, y el objetivo final es poder atrapar a estas bacterias de alguna manera, ¿tá? Internalizarlas, y cuando una vesícula del fagosoma se internaliza, ustedes ya saben a esta altura que lo que pasa es que según, salvo casos excepcionales, es que este fagosoma se va a unir a un lisosoma y se va a destruir a la bacteria. Ese es el fin que tienen los macrófagos y los neutrófilos, de destrucción del elemento externo o reconocido como peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes saben ya a esta altura también qué es lo que tienen en sus gránulos de fagolisosoma, porque están unidos, que tienen enzimas que cortan, ¿ah? Que tienen agentes oxidantes, que tienen otros lisosimas, lactoferrina, todo eso hace que se destruya el macrófago. Pero ahora lo vamos a ver y mañana lo van a ver con los patógenos intracelulares. Hay patógenos que logran sobrevivir dentro de un macrófago, ¿tá? Entonces ahí la infección se transforma en una infección intracelular y hay mecanismos que prevé el sistema inmune para ese tipo de infección. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, las bacterias desencadenan la activación del sistema de complemento. ¿Cómo lo desencadenan? Bueno, sistema de complemento ya lo vimos y lo revimos. Ustedes ya saben que hay 3 vías de activación que se activan de manera diferente, pero en el caso de la respuesta inmune innata contra bacterias extracelulares, lo que hace que se active el complemento son, por ejemplo, estos son productos que se encuentran en las paredes bacterianas. El LPS, que ya lo vimos, que es el lipopolisacárido en bacterias gram-positivas, y después tenemos, negativas, perdón, y después tenemos los ácidos teicoicos y los peptidoglicanos en bacterias gram-positivas. Esto, ¿se acuerdan que el C3 reconoce directamente, por ejemplo, el LPS y activa la vía alternativa del complemento? Por otro lado, los patógenos, sobre las neiserias, la salmonela, esto no es una bacteria, es un hongo, Candida albicans, expresan manosa, y ustedes acuérdense que están las proteínas ligadoras de manosa que luego van a ir a activar la vía de las lectinas del complemento. O sea que esto es otro pie de activación de la respuesta inmunológica contra estos patógenos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a la inmunidad adaptativa contra las bacterias extracelulares. Entonces yo les puse bien claro acá, porque hubo años en que a veces en el ABAS está un poco, no confuso, pero que si no, no queda claro. Si bien la respuesta humoral es la respuesta más importante contra las bacterias extracelulares, también va a haber una respuesta inmunecelular. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un poco las dos. La respuesta inmunohumoral, ustedes ya un poco lo conocen por el teórico de respuesta inmunohumoral, en donde vieron que la respuesta inmunohumoral estaba mediada por anticuerpos y que esos anticuerpos tenían funciones de neutralización, de ozonización y fagocitosis que activaban el complemento y que terminaban matando al microbio. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de respuesta, y esto es importante, chiquilines, es crítica. ¿Por qué? Porque las bacterias que tienen paredes gruesas, muy ricas en polisacáridos, y acá hablo de Amorphilus influenza, de Streptococcus pneumoniae, todas esas bacterias que ustedes van a ver infecciones por ellas todo el tiempo, estos polisacáridos son antígenos T independientes. Entonces no va a haber una respuesta T que ayude. Entonces por eso es muy importante la respuesta humoral para este tipo de bacterias. ¿Entienden? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, los anticuerpos. ¿Cuáles son las funciones de los anticuerpos? Ustedes lo vieron conmigo, el otro teórico. Los anticuerpos neutralizan, sobre todo los de alta afinidad son muy buenos neutralizando, promueven, ozonizan y promueven la fagocitosis. Acuérdense que son estos, los IgG son los que más promueven la fagocitosis, pero también activan el complemento, y se acuerdan bien ahí que sobre todo las IgM son las que mejor activan el complemento, aunque las IgG también pueden activar el complemento, ¿tá? Entonces,
En cuanto a la neutralización, lo que me interesa que ustedes se acuerdan es que acuérdense que las células epiteliales, la barrera epitelial, tienen receptores para los motivos de los patógenos, que esos receptores los reconocen y el patógeno puede entrar e infectar una célula y matarla. Y que la neutralización era el mecanismo por el cual el anticuerpo se intercedía aquí y bueno, el receptor no podía agarrar a la bacteria e internalizarla. Acuérdense que en la neutralización había dos formas de neutralizar. Uno era la interferencia estérica, que era simplemente ponerse acá y no dejar pasar el microbio a su receptor. Y otro era el efecto alostérico, en el cual el anticuerpo hacía que cambie estas proteínas de los microorganismos y como cambiaban ya no eran reconocidas por el receptor. ¿Tá? Había dos tipos de forma de neutralizar. Pero por otro lado, los anticuerpos también impiden que se disemine la infección. ¿Ah? O sea, una célula que fue infectada, una vez que muere puede liberar el microorganismo y el microorganismo se va a otra célula. La neutralización también sirve para impedir la diseminación a los tejidos sanos adyacentes. ¿Ah? Y por otro lado, y esto ya lo saben, también la neutralización implica que cuando viene una toxina no pueda unirse al receptor y no pueda matar a la célula. ¿Ah? ¿Vieron cómo esto es un teórico que integra los mecanismos que ya vimos? Por eso ya vimos esto en el otro teórico. Ahora lo vemos específicamente para los patógenos. Bien. Y por último, el complemento. Acuérdense que los IgG y IgM de alta afinidad y específico activaban el complemento por medio de activar a CQ1. O sea, que para los patógenos extracelulares, las tres vías del complemento se pueden activar. ¿Tá? Dos se activan con el brazo innato y la vía clásica se activa con el brazo adaptativo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto yo ya les dije, que la inmunidad humoral es muy importante para las bacterias que son encapsuladas y las bacterias encapsuladas son llevadas al vaso y los fagocitos en el vaso se los comen. ¿Tá? Se come la bacteria que está encapsulada y esto es muy importante. El clearing fagocítico de las bacterias que fueron ozonizadas es muy importante. Entonces, pacientes que tienen una alteración en el vaso, por ejemplo, puede ser traumática, puede ser una patología hematológica, ¿tá? O puede ser medicamentosa, tienen susceptibilidad a las infecciones por estreptococos, por neiserias, etc. ¿Tá? Las neiserias son las que dan la Neisseria meningitis, que da meningitis, y la Neisseria gonorrheae, que produce la gonorrea. ¿Tá? Son dos tipos de Neisseria, las más importantes. Bien. Entonces, de la inmunidad adaptativa contra las bacterias extracelulares vimos la inmunidad humoral, ¿tá? Con la ozonización, la neutralización y la activación del complemento. Pero lo que yo les decía hoy, que había un componente celular que complementaba esa inmunidad humoral. ¿Ah? Entonces, el componente celular, si bien puede haber una respuesta TH1 con interferón gamma, etcétera, etcétera, hay una respuesta muy importante que es la TH17, porque la TH17 recluta neutrófilos. ¿Ah? Entonces, la inmunidad, la respuesta TH17 se da a varios niveles. La respuesta TH17 implica que haya una liberación de citoquinas, de interleuquina 17, A y F, o sea, son diferentes ellas, pero tienen los mismos efectos, y la interleuquina 22, ¿tá? Hacia que interleuquina 22 es TH17, ¿tá? Entonces, a nivel de las barreras epiteliales, lo que va a pasar es que estas citoquinas van a estimular la producción de los péptidos antimicrobianos que se liberan aquí, estimulan la producción de mocos, también estimulan la producción de quimioquinas que atraen células de inflamación, atraen ellas mismas y reclutan neutrófilos, muy importante para este tipo de respuestas, ¿tá?
y además estimulan la producción de quimoquinas inflamatorias y citoquinas inflamatorias que van a traer otras células de inflamación y acá se va a montar una respuesta inmune más específica, etc. O sea que esta respuesta inmune por TH17 en patógenos extracelulares es muy importante. ¿Ah? Pero puede haber también TH1, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si tenemos un esquema general, vemos que la respuesta inmune frente a bacterias extracelulares es muy importante la humoral, sobre todo las bacterias que tienen cápsulas gruesas de polisacáridos, y también se puede montar una respuesta inmune celular, sobre todo con la respuesta inmune TH17, pero es importante también la respuesta de tipo TH1 porque ustedes saben bien que la respuesta tipo TH1 con interferón gamma va a activar al macrófago y le va a aumentar sus capacidades líticas. Pero hay un comentario que les quería hacer, que hay pacientes que tienen anticuerpos anti-interleuquina 17 o que tienen defectos genéticos heredados en donde la vía TH17 es defectuosa y estos pacientes sufren enfermedades infecciosas a repetición por bacterias de tipo extracelular. ¿Ah? Bien, entonces cuando yo les decía hoy que la infección causa lesión, pero la respuesta inmune que se monta contra ese patógeno también causa lesión, me refería sobre todo a este tipo de efectos. Por ejemplo, para las bacterias extracelulares puede haber, hay una inflamación, ¿ah? Un daño tisular que se da sobre todo por las enzimas, por los lisosomales, quiere decir que rompen los tejidos, por los radicales libres del oxígeno, pero esta inflamación en general es resuelta, es reparada por el sistema inmune. ¿Tá? Ustedes lo van a ver en el teórico de inflamación, pero van a ver que la respuesta inmune tiene funciones de venir, atacar, solucionar, pero de reparar. ¿Tá? Entonces, en el sistema de reparación va a haber una reparación de ese daño tisular. En general, se soluciona. Lo que pasa es que hay veces que hay infecciones o el huésped, no se dice huésped, el hospedero está en un estado de inmunodepresión que hace que esta infección sea grave, que se disemine, que pasen bacterias gram positivas o gram negativas a la sangre y que se genere lo que se llama el shock séptico. ¿Tá? La sepsis es eso, es el pasaje de bacterias a la sangre, que no es normal, una cierta cantidad de bacterias a la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero, en etapas tempranas lo que va a haber es una gran respuesta inmune, ¿tá? Con mucha interleuquina 1, 6, TNF-alfa, porque es mucha la bacteria que hay, va a haber una gran respuesta, lo que se le llama tormenta citoquínica. Y luego lo que va a pasar es que va a haber depósitos de inmunocomplejos, va a estar alterada la cascada de la coagulación, y lo que va a pasar es que el paciente va a tener una falla multiorgánica. Entonces eso es la parte del shock. Y shock séptico es que la falla multiorgánica es a partir de una infección que pasó a la sangre. ¿Tá? Entonces esto es una complicación aguda de una infección por una bacteria extracelular. ¿Ah? Y luego hay complicaciones que son más tardías en el tiempo, pueden venir después de meses o incluso a veces de un año, que son las enfermedades generadas por los anticuerpos que se generaron en esa respuesta inmune, que son típicamente la fiebre reumática. La fiebre reumática se trata de anticuerpos que se generaron contra la proteína M de los estreptococos beta hemolíticos. Esos que dan faringitis y que los tratamos con penicilina. Bueno, esos anticuerpos contra estos estreptococos, contra la proteína M de los estreptococos, pueden tener una reacción cruzada con una proteína muy parecida que se encuentra en el miocardio. Y esos anticuerpos pueden producir alteraciones valvulares, pueden llegar a producir insuficiencia cardíaca y también pueden llegar a producir un toque articular periférico en las articulaciones, ¿tá? También por reconocimiento de proteínas propias similares. ¿Tá? Eso es lo que es la fiebre reumática. Yo se los puse para que vean lo que es la lesión que puede haber después de una respuesta inmune. Lo verán bien después cuando den estas enfermedades específicamente en la clínica. Y por otro lado puede haber lo que se llama, generarse la glomerulonefritis post-estreptocóxica, que es en realidad por el mismo estreptococo, en donde ahí se generan inmunocomplejos que circulan
Y yo les había dicho la otra vez que los inmunocomplejos circulantes tienden a ir a depositarse a las paredes vasculares donde hay alto flujo. El glomérulo, como es un lugar donde hay alto flujo porque hay un intercambio, porque el riñón tiene que limpiar, bueno, ahí se depositan y producen lo que es la glomerulonefritis post-estreptococcus. Estas son complicaciones de una enfermedad, de una infección por bacterias extracelulares. Bien. Yo les decía hoy que también un patógeno, la virulencia de un patógeno en parte se define por cómo sortea la respuesta inmune, por cómo evade esa respuesta inmune. Pongan atención en las evasiones de la respuesta inmune, ¿tá? Puede haber varias formas de evadir el sistema inmune. Estas bacterias tienen varias formas. Por ejemplo, y ahora lo vamos a ver bien en detalle, inhiben la activación del sistema de complemento. Lo que hacen también es que varían sus antígenos de membrana, lo vamos a ver también cómo lo hacen. ¿Se acuerdan que yo les decía en el teórico de respuesta humoral que las inmunoglobulinas A, cuando salían a la mucosa, tenían que ser protegidas? ¿Se acuerdan? Por el polipéptido aquel que se le pegaba. Ahora van a ver por qué, porque hay algunas vivas que las pueden romper. Después, estos mecanismos, la fagocitosis es todo un mundo y cómo evadirla también. Entonces, hay bichos que, los bichos que tienen las cápsulas, las paredes polisacarídicas, que son muy gruesas, en realidad son difíciles de agarrar por los macrófagos. Los macrófagos con los pseudópodos solo no pueden, entonces se tienen que ayudar con receptores. Por eso la pared en sí es una forma de evadir la adherencia del macrófago. La pared gruesa es una forma de evadir la adherencia de los macrófagos a la bacteria. Por otro lado, hay bacterias que no se dejan opsonizar porque ellas mismas hacen que se rompan esos anticuerpos, tiran proteasas que rompen los anticuerpos que vienen a opsonizarlas. Hay bacterias que resisten el giro respiratorio, y eso lo vamos a ver bien en una diapo que sigue. Y bueno, hay otras que impiden el reclutamiento de fagocitos y su activación. Entonces, por otro lado, también muchas bacterias inhiben la expresión en la membrana de las presentadoras de moléculas de clase 2 para que sus antígenos no sean presentados, o las toxinas propias de la bacteria interfieren en esto, en el tráfico. O sea, cuando la molécula MHC clase 2 o 1 está cargada con su antígeno y va a la membrana, algunas bacterias interfieren, entonces ese péptido no se presenta, y si no se presenta, el sistema inmune no se entera de que hay que atacar. El sistema inmune adaptativo no se entera que hay que atacar. Y por otro lado, hay unos estafilos que son muy buenos escapando de las trampas de neutrófilo. ¿Ah? Ahora lo vamos a ver en las diapos que siguen. Entonces, ¿cómo se inhibe el complemento? Hay 6 pasos o 6 lugares donde se puede inhibir el complemento. Yo no les puse bacteria por bacteria, pero con que ustedes sepan dónde se puede inhibir ya está. En realidad, ¿se acuerdan que cuando se formaba la C3 convertasa, estaba C3b que iba a venir a ponerse a la membrana? Pero bueno, hay algunas bacterias que inhiben la formación de la C3 convertasa porque inhiben que C4b, que era el primero que se pegaba a la membrana, se pegue. ¿Ah? Entonces, otras bacterias lo que hacen, sería aquí el paso 2, una vez que la C4b, ¿se acuerdan? Se unía a C2, luego venía C3b, que también se iba a poner en la membrana para después formar la C5 convertasa. Hay bacterias que activan o promueven que C3b sea degradado por el proteasoma, seguramente ubiquitinizándola. No lo sé bien, pero sé que hacen esto, que se degrade C3b. Entonces no podemos formar la C5 convertasa. Otras bacterias, una vez formada la C5 convertasa, impiden la formación de esta, ¿no? Porque no dejan la unión a la membrana. Y otras bacterias lo que hacen es romper a C5A, que C5A tenía propiedades de anafilotoxina, reclutaba células del sistema inmune. Y otras bacterias lo que hacen directamente es inhibir
la formación del complejo de ataque a la membrana, sobre todo las bacterias gram positivas. Entonces, de todas estas maneras, si ustedes van y miran cuando, en los teóricos donde se dio la formación del complejo de ataque a la membrana, pongan ustedes en dónde se puede inhibir y ya se acuerdan de todo. ¿De acuerdo? Por otro lado, yo les había dicho la otra vez que había bacterias como Escherichia coli, Escherichia coli, que es una bacteria que produce infecciones urinarias bajas muy frecuentemente, sobre todo en la población pediátrica, tenía lo que se llamaba pilis. Estos pilis se les sirve a la bacteria para varias cosas. Primero, porque las células de los endotelios tienen receptores para esos pilis, y es una forma de adherencia de la bacteria y entrar al tejido e infectar. Pero por otro lado, estos pilis son muy antigénicos. Son proteínas que son muy bien reconocidas por el sistema inmune. Entonces, tanto la Escherichia coli como las Neisseria, que también tienen pili, lo que hacen es variar los antígenos de superficie de los pili. Entonces, al variar todo el tiempo, mientras el sistema inmune monta una respuesta contra los que había, ya los cambió. Cuando vienen las células del sistema inmune, ya hay otros. Y así sucesivamente. ¿Tá? Por otro lado, hay bacterias que liberan proteasas de IgA y la cortan. Entonces, la Escherichia coli entra a la mucosa genitourinaria y bueno, hay proteasas de IgA, la rompe y la IgA no puede neutralizar. Otras bacterias lo que hacen es mandar vesículas de membrana que se les llama decoy o señuelos, que son vesículas que tienen antígenos que en realidad no son los verdaderos que ya va a mostrar después, por eso son señuelos. Los manda, el sistema inmune se cree que son estos los antígenos a los cuales los procesan y hay que atacarlos, y ella enseguida cambia los antígenos de membrana. Entonces cuando el sistema inmune viene con linfocitos T a reconocer a estos, se encuentra con otros que no son. Esa es una forma de evadir. Y por otro lado, la forma que tienen las bacterias de evadir la respuesta del sistema inmune es si alilando el LPS. Es un cambio bioquímico que hace que el LPS no sea reconocido por los TLR. ¿De acuerdo? Esas son formas que tiene de evadir el sistema inmune. Por otro lado, yo les dije que hay bacterias que son muy buenas, los estafilococos son buenos, los streptos también, en salirse o evadir el estallido respiratorio. Ustedes, en el teórico de INATA, no me acuerdo si en el 1 o en el 2, vieron lo que es el estallido respiratorio. Aquí lo vamos a ver solo para ver dónde la bacteria va y inhibe. Entonces, cuando se produce la ingestión de una bacteria por fagocitosis, enseguida lo que pasa es que, ¿se acuerdan la NOx2, la NADPH oxidasa? Se va a la membrana y la NADPH oxidasa lo que hace es transformar, en una reacción que le cuesta energía obviamente a la célula, transformar oxígeno en el ion superóxido. El ion superóxido es un ion muy tóxico. Para agregar toxicidad, el macrófago lo que hace la superóxido dismutasa es, en una reacción en donde utiliza agua, transformar al ion superóxido con el agua en peróxido de hidrógeno. Obviamente que el peróxido de hidrógeno también muy tóxico para la bacteria, y ese peróxido de hidrógeno hace que se libere hierro. El hierro libre es un peligro. El hierro libre además se cataliza reacciones en donde se forman alcoholes, el ion oxidrilo. Así que tenemos al ion superóxido, al ion oxidrilo, y para agregar más, el peróxido de hidrógeno es catalizado por la mieloperoxidasa, con una reacción que precisa cloro, y se produce hipoclorito. Todos estos que están en verde son muy tóxicos para la bacteria y el objetivo es destruirla. Entonces, hay bacterias que inhiben al ion superóxido, hay bacterias que transforman el peróxido de hidrógeno en agua y alcoholes y los tira para afuera. Hay bacterias como el estafilo que produce, a partir del peróxido de hidrógeno, hace que se produzca agua y oxígeno, lo cual a ella no le afecta. Y hay otras bacterias que hacen que no se forme el monoxidrilo. Todos esos mecanismos son utilizados por bacterias para evitar el estallido respiratorio dentro
del fagocito. Y por otro lado, lo que yo les decía hoy, hay bacterias que saben escaparse, los estafilococos sobre todo, los estreptococos también, de los nets de neutrófilos. Los nets de neutrófilos, acuérdense que eran como estructuras donde había ADN, la cromatina, que hacían redes donde se podían quedar aquí bacterias agarradas y con eso impedir la infección. Bueno, hay bacterias que por medio de la proteína SPNA rompen estas histonas, estos nets de neutrófilos y liberan, y no dejan que sean atrapadas en esas redes. Los estreptos, los estafilos hacen ese tipo de cosas. De todas esas maneras ellos evaden al sistema inmune. Muy bien. Bueno, esto era en cuanto a las bacterias. Y ahora pasamos a los parásitos. También los parásitos van a ver, miren, ¿no? En las guardias en el interior, ni se crean. Sobre todo en el internado, cuando vayan a van a ver. Entonces, protozoarios como toxoplasmas, leishmanias, helmintos, ascaris lubricoides, típico de los niños, y ectoparásitos, que son piojos, por ejemplo. Los parásitos infectan a un porcentaje muy alto de la población mundial. Obviamente que hay lugares en donde hay más parasitemias que en otros lados, como en los países tropicales, donde hay mucha pobreza, el agua no tienen problemas con el agua. Característicamente los parásitos tienen ciclos vitales complejos, porque en realidad infectan humanos, pero tienen huéspedes intermediarios, como el ejemplo de los caracoles. Los caracoles son sobre todo la esquistosomiasis, que son unos caracolitos que se encuentran en los lagos, en las aguas que no corren, que entran por la piel. Una pequeña lesión en la piel puede hacer entrar esquistosomas. Y en general las infecciones son crónicas o se cronifican. Entonces, todas estas características tienen las parasitosis en general. Y vamos a ver cómo el sistema inmune responde contra ellos. Entonces, acá hay que desglosar un poco, porque no son comparten, pero hay mecanismos más importantes para unos que para otros. Para los parásitos extracelulares es muy importante la vía alternativa y de las lectinas del complemento. Los parásitos extracelulares, como los toxoplasmas. Para los protozoarios, sobre todo ahora que en Uruguay surge la infección por Leishmania mayor, sobre todo en el norte del país, para los protozoarios es muy importante la respuesta por medio de TLR y la fagocitosis por macrófagos. El tema es que los protozoarios infectan a la célula y después algunos se quedan viviendo ahí. Y cuando se quedan viviendo ahí pasan a ser intracelulares y bueno, el sistema inmune tiene que montar otro tipo de respuesta. Y después los helmintos, como yo les decía, los ascaris lubricoides, típicos de la población pediátrica, y la fasciolasis, que bueno, también hay fasciolasis en Uruguay, sobre todo la respuesta de eosinófilos con liberación de gránulos tóxicos. ¿Se acuerdan de los helmintos que tenían que venir los eosinófilos con su vida? Ahora lo vamos a ver. Entonces, la respuesta inflamatoria generada por los mastocitos y los eosinófilos, acuérdense que no es específica, y es, bueno, mediada por proteasas, por leucotrienos, pero no es específica. Ellos vienen. Ahí va. Y los parásitos extracelulares, yo les decía recién, pueden sobrevivir en el interior celular, porque tienen mecanismos de evasión. Para los que llegan a sobrevivir en el interior celular, el sistema inmune va a montar una respuesta de tipo CD4, va a montar una respuesta de tipo TH17 y va a montar una respuesta de tipo CD8, porque es necesario que se ataque un bicho que quedó adentro de la célula. Ahora, estos parásitos extracelulares que pueden quedarse en el interior celular tienen una vida corta extracelular y para esa parte sí se precisan anticuerpos específicos. Pero es muy corto el tiempo que pasan afuera, entonces se precisan también los mecanismos de efectores celulares como son TH1, TH17 y CD8. Ahora, los que quedan afuera, los que son verdaderamente extracelulares, la respuesta más importante es la respuesta TH2.
Y la respuesta TH2, cuando ustedes le dicen respuesta TH2, está dada por citoquinas. La 4, la 5 y la 13. ¿Tá? Estas son las típicas respuestas, sobre todo para el mitos, ¿tá? Que se dan ante parásitos, que quedan extracelulares. Entonces, de estas citoquinas hay algunas que hacen que se aumenten las contracciones musculares peristálticas del intestino. Entonces, lo que hace el sistema es que querer eliminar al parásito de manera física. Pero también la interleuquina 4 es una citoquina que hace que las células productoras de anticuerpos produzcan mucho IgE, porque el IgE, acuérdense que activa los mastocitos, sensibiliza y activa los mastocitos y los eosinófilos, y la interleuquina 5 también activa eosinófilos y promueve su desarrollo, quiere decir que mantiene la generación de los neutrófilos. Entonces, acuérdense que los eosinófilos generaban muerte del parásito por ADCC, ¿no? Que era la muerte celular mediada por anticuerpos, dependiente de anticuerpos. Esta diapo ya la vieron, acuérdense, esto es una larva de esquistosoma donde hay inmunoglobulinas que están pegadas y van a venir los neutrófilos que fueron activados por los mastocitos, y una vez que los neutrófilos eran activados, aumentaban la expresión de su receptor para IgE y venían y tiraban la proteína básica principal, que era tóxica, y mataba a la larva. ¿Se acuerdan que estas larvas eran grandes, que no podían ser comidas por macrófagos? Por eso el sistema inmune ponía en juego a los eosinófilos. Bien, y por otro lado, lo mismo, ¿no? La inmunidad, otra vez, solucionando, pero contra los parásitos se puede generar una respuesta que causa un granuloma. Los granulomas se generan cuando las infecciones quedan, el sistema inmune mantiene frenado el bicho ahí, le ponen un escudo celular y ahí queda, hasta que se reactiva la infección por diferentes razones. Pero granulomas lo van a ver bien en el teórico de mañana, de acuerdo a cómo es un granuloma, qué tipo de células tiene, etc. Y por otro lado, si bien la respuesta TH2 es la más importante, la respuesta TH9 también se da frente a ciertos tipos de parásitos, ¿tá? Son parásitos que atacan la mucosa entérica, como estos que están acá nombrados, y ahí lo que se va a generar es una respuesta TH9. La respuesta TH9 está dada sobre todo o está dada, aunque por la interleuquina 13 también, pero sobre todo por la interleuquina 9. ¿tá? Y la interleuquina 9 lo que hace es atraer basófilos, eosinófilos, promueve la actividad de las células ILC2, las tipo innatas ILC2, y además también promueve, obviamente, que la producción de moco, porque cuanto más moco haya, más se va a atrapar bacterias, pero también promueve la contracción muscular para eliminar al parásito. ¿tá? O sea que la respuesta TH9 frente a algunas parasitemias también es muy importante. Y esto es un poco la big picture, como se dice, la gran fotografía, ¿no? Yo cuando tengo una larva de un adulto, de un parásito adulto que es muy grande para ser fagocitado por los macrófagos, lo que va a pasar es que los mastocitos se van a activar, van a degranular. Acuérdense que los mastocitos van a activar a los eosinófilos, que van a venir a reconocer la IgE que está pegada en los adultos, que el eosinófilo también va a degranular. Los neutrófilos también son llamados por las quimioquinas que liberan los mastocitos. Los neutrófilos y los eosinófilos van a liberar mediadores que también van a colaborar con la inflamación. Por otro lado, acuérdense que cuando los mastocitos se degranulaban, ¿se acuerdan que liberaban histamina? La histamina, ¿se acuerdan que yo les dije, y era por esto que yo les decía, que aumenta el flujo vascular, lo que va a dejar que lleguen más células de la inmunidad por la sangre, y la histamina también vasodilata, y cuando yo vasodilata tengo más probabilidades que estas células puedan pasar por las células epiteliales vasculares y lleguen al lugar donde tienen que llegar, o sea, los macrófagos propiamente. Acuérdense que los macrófagos tienen receptores para los elementos del complemento que también van a venir a pegarse, y que los macrófagos de alguna manera van a presentar antígenos de los linfocitos T que luego le van a devolver una respuesta que los va a ayudar. ¿tá? Todo esto sería una respuesta frente a un parásito adulto
que no puede ser fagocitado directamente por un macrófago. Entonces van a ir a mirar el teórico de respuesta inmunohumoral, van a volver a repasar esto, y van a ver esto, y bueno, y se van a armar como el puzzle final. Bien, ¿cómo escapan los parásitos al sistema inmune? Tienen varias maneras. Los parásitos extracelulares, una de las formas de escapar es hacerse intracelular, punto, directo, y ahí se ocupará otro brazo de la respuesta inmune. Esto lo hacen los toxoplasmas, los esquistosomas, los plasmodium que infectan los eritrocitos, se meten adentro. Encima los eritrocitos no saben presentar antígenos, ¿se acuerdan? Que no son nucleados, entonces es un lugar bárbaro para esconderse. Por otro lado, algunos realizan lo que se llama variación antigénica, y acá hay un detalle. Hay muchos parásitos que, vieron que los parásitos, dependiendo de cuáles son, tienen diferentes estadios, adultos, no infectantes, larvas, etc. Entonces, en cada estadio ellos tienen un tipo de antígeno. Entonces, en el tiempo, cuando se van convirtiendo en adultos, al principio tienen, por ejemplo, ciertos antígenos en donde se genera una respuesta de anticuerpos anti-A, luego cuando cambian van a venir los anti-A, pero ya están los anti-B, y etcétera, etcétera. O sea, ellos, dependiendo del estadio de maduración del propio parásito, van a tener diferentes antígenos en sus membranas. Entonces, cuando el sistema inmune se preparó por una cosa, cuando llega se va a encontrar con otra. Esa es una forma de evadir el sistema inmune. Después están los tripanosomas, independientemente del estadio de madurez, cambian sus antígenos de membrana, y bueno, el sistema inmune cuando llega ya llega tarde. Otra vez, miren, es repetitivo que los parásitos extracelulares inhiben la presentación de antígenos, ya sea con la expresión de MHC, por ejemplo, o inhibiendo como las bacterias cuando se trata de llevar la molécula hacia la membrana para que presenten antígenos a los linfocitos T. Por otro lado, algunos parásitos liberan TGF-beta. ¿Se acuerdan que TGF-beta es una fuerte citoquina reguladora? Entonces hacen que su medio cercano sea mostrado al sistema inmune como regulador. Entonces, bueno, a él no hay que atacarlo. Las leishmanias inducen T reguladores, también se hacen un escudo de T reguladores, y otros inhiben el complemento también. Las leishmanias también inhiben el complemento, y otros, bueno, se escapan del fagolisosoma, como tripanosoma cruz, y me quedé con el toxoplasma. Igual después el sistema inmune ve cómo lo arregla, pero el escape del fagolisosoma es un clásico de los parásitos para que el fagolisosoma no lo rompa. Pero bueno, después el sistema inmune puede hacerse cargo. Y algunos inducen la apoptosis. Estas son las formas que tienen los parásitos de evadir el sistema inmune. Y ahora vamos a venir con los hongos. Los hongos son patógenos a los cuales nosotros estamos enfrentados todo el tiempo, y en los cuales podemos tener una relación de simbiótica o no con ellos. En realidad, nosotros estamos respirando esporas de hongos todo el tiempo. Estamos respirando esporas de Cryptococcus, de Aspergillus, pero normalmente, como somos inmunocompetentes, el sistema inmune lo resuelve. Porque las esporas de los hongos, como esos que les nombré, están en todos lados, vuelan y las respiramos. El problema es cuando hay un paciente que es inmunodeprimido. En los pacientes inmunodeprimidos, que pueden ser pacientes que tengan defectos congénitos, que tengan aplasias congénitas o aplasias generadas por fármacos, por ejemplo, que los hay, o pacientes que reciben inmunosupresión porque fueron, por ejemplo, trasplantados, o porque tienen enfermedades autoinmunes y que reciben inmunosupresión. Bueno, en esos pacientes los hongos se pueden transformar en una infección severa, y algunos se les llaman oportunistas porque justamente aprovechan el estado de inmunosupresión para generar infección. Y los hongos pueden vivir de manera intra o extracelular. Nosotros vamos a ver, sobre todo, cómo se responde a los que quedan extracelular. Pero van a ver que hay hongos como Candida albicans, por ejemplo, que infectan primero la extracelular, las barreras,
pero luego pueden ser invasores, dependiendo del grado de infección, y llegar a ser intracelulares, y ahí eso lo van a ver mañana, van a ver bien cómo se ataca Candida albicans cuando es intracelular, ¿tá? Pero los mecanismos de inmunidad son diferentes para cuando cuando un hongo está libre en sangre o en el espacio intersticial y cuando un órgano está, por ejemplo, pegado a una superficie epitelial. Entonces, también obviamente que va a haber una respuesta inmune innata contra los órganos, hongos, en donde se va a reconocer el reconocimiento de los PAMs o de los motivos de los hongos. Es muy importante porque, por ejemplo, el simosan es un patrón que es reconocido por TLR2. La dectina 1, este receptor, este CLR, es súper importante porque reconoce beta-glucanos, y esta respuesta, este reconocimiento a los beta-glucanos va a activar al inflamosoma en el RP3. ¿Se acuerdan que el inflamosoma en el RP3 lo vieron en inmunidad innata, era un complejo multiproteico que estaba dentro del citosol y que finalmente lo que hacía era activar a la interleuquina 1 beta y a la interleuquina 18, que son dos potentes citoquinas proinflamatorias? Sobre todo, esta es un peligro. La interleuquina 1 beta es un peligro, el sistema inmune la tiene a raya. La interleuquina 18, sin embargo, se genera en estado basal, pero esta hay que activarla realmente cuando se precisa. Y esta interleuquina 1 beta es muy importante porque va a hacer que se genere una respuesta de TH17. Ahora lo vamos a ver bien. Pero por otro lado también se activa el sistema de complemento por la vía de las lectinas, y por supuesto que los hongos activan los neutrófilos y los macrófagos, que le van a liberar todo el peso de sus gránulos arriba y van a tratar de evadirlo. Entonces, los pacientes con neutropenia típicamente son muy susceptibles a las infecciones por hongos, ¿tá? Los pacientes neutropénicos son susceptibles a las infecciones por hongo y hacen infecciones por hongos muy graves, ¿tá? Entonces hay que tener ojo con los pacientes neutropénicos. Neutropenia quiere decir que tengo una tasa de neutrófilos en sangre periférica menor de la normal. Hay grados de neutropenia, me interesa acá, pero bueno, es muy importante este detalle. Y el sistema inmune innato acá pone en posición las ILC3, ¿tá? Que son las células innatas, que son el espejo de qué células. TH17, ¿ah? Que de hecho van a ser llamadas por la interleuquina 17. Ahora la vamos a ver. Bien, y la inmunidad adaptativa. Van a ver que la TH17 es la importante para los hongos, ¿ah? Como inmunidad adaptativa, pero también va a haber ayuda de la TH1 porque necesitamos que los macrófagos se activen, y puede haber linfocitos TBC8 citotóxicos que se generen cuando el hongo invade. Pero cuando invade lo ven mañana. Y también los hongos complican, o sea, complicación como lesión tisular, se forman granulomas, ¿ah? Al igual que las respuestas por algunos parásitos. Pero vamos a ver la respuesta TH17, que es la respuesta adaptativa contra hongo. Y innata también. De hecho, también esto es una diapo que como que cierra un poco una respuesta global, ¿no? Yo les decía hoy que los beta-glucanos que expresan algunos hongos son muy importantes porque son reconocidos por las lectinas, por los LR, ¿tá? Este reconocimiento va a hacer que la célula dendrítica tome la decisión de generar ciertos tipos de citoquinas. Y la decisión frente a esta pareja va a ser las citoquinas que van a promover respuestas de tipo TH17, si fuera la inmunidad adaptativa, pero también va a responder el brazo inmune, porque las citoquinas TH17 son interleuquina 1, 6, 23 y TGF-beta. Estas dos van a promover que se generen las ILC3. Y las ILC3 son grandes productoras de interleuquina 17 e interleuquina 22. La interleuquina 22, ¿se acuerdan que hacía que se generaba péptidos antimicrobianos en las barreras epiteliales? Y la interleuquina 17 tiene como gran objetivo atraer los neutrófilos, ¿tá? Los neutrófilos que son muy importantes
para la infección contra hongos. Pero además, las ILS3 van a generar también GM-CSF, que es un factor que hace crecer en la médula ósea eosinófilos y mandarlos para afuera. Entonces, por todos estos lados, la inmunidad innata va a atacar primero a los hongos y obviamente que la inmunidad adaptativa va a terminar la pincelada generando TH17 que van a ir específicamente a atacar a las células que están infectadas. ¿De acuerdo? Pero vieron que es más o menos el mismo juego de citoquinas que la dendrítica ordenó liberar por ella misma para adecuar la respuesta al peligro inmunológico. ¿Está? ¿Tienen alguna pregunta de esta diapo? ¿No? ¿La entendieron, chiquilines? ¿Seguros? Bien, entonces como les decía, la infección es fúngica, sobre todo TH17, la TH1 también es importante porque activa macrófagos. Sobre todo vieron que Candida albicans y Aspergillus fumigatus son como que los hongos más comunes de infección en la población. Pero bueno, las respuestas, también está la respuesta TH22, que no entramos a verla, pero se produce interleuquina 22, que genera péptidos antimicrobianos, sobre todo infecciones cutáneo-mucosas, porque los péptidos antimicrobianos están en las mucosas, y algunos hongos generan una respuesta TH2, lo que podría ser protectora dependiendo del hongo, pero acuérdense que las respuestas de TH2 tienden a inhibir la respuesta TH1, entonces a veces no es mucho negocio. Pero quédense como que la TH17 con la interleuquina 17, con la interleuquina 22 es la más importante y hay ayuda de la TH1. ¿No? Bueno, los hongos también se escapan del sistema inmune, no iban a ser menos que las bacterias y los parásitos. Entonces usan también ciertos mecanismos que pueden ser compartidos o no. Pero hay un mecanismo muy importante, es que los hongos utilizan la presencia de IDO para favorecer que se generen T-reguladores. Acuérdense que IDO era una enzima inmunoreguladora. Ya saben bien lo que es IDO y cómo funciona, me imagino a esta altura. Y antagoniza la respuesta TH17. Otras, por ejemplo, Streptococcus, inhiben la interleuquina 12 y el TNF-alfa, o sea que hacen que se aplaque la respuesta inflamatoria contra ellos. Y otros, como K, hacen que se cambien los beta-glucanos todo el tiempo que están en su membrana. Entonces, dectina 1 a veces no los puede reconocer. Y se acuerdan que la activación por el CLR de dectina 1, como vimos en la diapo anterior, era súper importante para la respuesta inmune contra los hongos. Bien, ¿tienen preguntas? ¿No?